Hola, soy Mauricio José Schwartz y esto es El Rey va desnudo. La comunicación política es la esencia de la política. No vale tener grandes ideas si no le llegan a las personas que en un momento dado pueden decidir que un político sea o no quien los represente, ya sea al nivel municipal más sencillo o en apariencia sencillo, o a los más altos niveles de la representación nacional o incluso supranacional, como es en el caso de la Unión Europea. Y hay una serie de personajes que un poco hasta cierto punto viven en la oscuridad o en la semi-oscuridad, que son los comunicadores políticos, los estrategas políticos, los que hoy en día ayudan a los políticos a llevar su mensaje, como otros ayudan a los empresarios, a las empresas, a los productores a llevar su mensaje, o a los artistas, o a las películas, a los que graban, etcétera. Y en este fenómeno de la comunicación política hay una persona que es además un querido amigo mío y con quien quiero hablar hoy, que es César Calderón. César Calderón, que es fundador y director de la compañía de consultoría estratégica Red Lines. Red Lines son las líneas rojas que se supone que uno nunca debe cruzar, son las líneas rojas precisamente que no se cruzan, y precisamente uno de los planteamientos que él tiene como parte de la idea de su empresa es cruzar esas líneas rojas. Ha dirigido campañas electorales tanto en España como en diversos países de América Latina y es analista político habitual en diversos medios de comunicación. Es autor de los libros Guía Práctica para Abrir Gobiernos, Goberna 2015, Otro Gobierno, y Open Government, Gobierno Abierto, que a mí me hace pensar mucho en la sociedad abierta de Karl Popper. Pues en fin, que estamos entonces con César Calderón. César, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. Es un verdadero placer, Mauricio, y un honor. Empecemos con cómo se presenta tu empresa. Conectamos candidatos con votantes, conectamos gobiernos con ciudadanos y conectamos empresas con clientes. Parece claro y al mismo tiempo es enormemente vago, ¿no? ¿Qué es de la manera más exacta que puedas decirnos qué es lo que haces tú en lo personal y como profesionista y como empresa? Pues eso es lo que se preguntaba mi padre cuando le dije que iba a fundar una compañía de comunicación política. Me decía, hijo, pero ¿y esto qué es, no? ¿Y te van a pagar? Pues bueno, sí, parece que sí. En el año 2014 era un poco locura montar en España una compañía de comunicación política, pero bueno, han pasado los años y se está demostrando que la comunicación política y la comunicación institucional son dos vías tremendamente especializadas de la comunicación pública, porque además es la comunicación más complicada de todas, Mauricio. Es decir, cuando tú vendes un coche, realmente tú haces tu publicidad porque realmente te da igual cuando vaya la persona al concesionario a comprar el auto. En cambio, en comunicación política, en comunicación electoral, tú lo que tienes que conseguir es que una persona se levante un domingo, no te vale que se levante el lunes, acuda al colegio electoral, no te vale que acuda a otro colegio, agarre la papeleta de tus colores, no vale la papeleta de otros colores, y encima la meta en la urna. Y tiene que ser en un día determinado, tiene que ser en un espacio determinado y con unos colores determinados, con lo cual la especialización de la comunicación política es absolutamente fundamental y crucial, sobre todo desde la irrupción de Internet y las nuevas tecnologías que han convertido, pues esto, la comunicación política, la comunicación electoral, el marketing estratégico electoral, en una especialidad tremendamente compleja para volver a donde siempre, es decir, para volver al hecho fundamental de la democracia, que es que el ciudadano puede expresarse libremente y puede elegir los colores de su gobierno. Yo, que he sido comunicador toda mi vida, me he enfrentado a alguna cuestión. Te voy a contar una anécdota. Yo hacía comunicación de empresas muy especializada, especialmente para vendedores, que son gente a las que hay que venderles lo que van a vender, tiene sus complicaciones. Pero en una ocasión me llamó un cliente buenísimo que tenía yo y me pidió que hiciera yo unos guiones para una empresa fabricante de armas que quería venderle a México una serie de aviones de guerra. Y yo lo pensé en la noche y en la mañana siguiente le dije, pues no lo hago, no puedo. Me dijo él, pero es que si no, esto me urge muchísimo, voy a ganar mucho dinero y si no me lo haces no te vuelvo a dar trabajo. Era un buen cliente mío. Yo le dije, pues mira chico, lo siento, me tendré que poner a hacer vídeos en YouTube o algo así, porque no puedo, en conciencia.
Un comunicador político como tú o como, como tu empresa enfrentan este tipo de dilemas morales, me imagino que de continuo. No tanto como pueda parecer. Es ¿No? decir, nosotros en Redlines tenemos muy claro que trabajamos para partidos que, bueno, lo voy a decir más sencillo, no trabajamos para nacionalpopulistas, para partidos nacionalpopulistas. Tenemos un decálogo ético en el cual, pues bueno, apostamos por la democracia liberal, apostamos por los partidos que defienden la democracia liberal y nosotros ni hemos trabajado ni vamos a trabajar para partidos nacionalpopulistas, ni de extrema derecha ni de extrema izquierda, porque entendemos que son partidos que no defienden el orden constitucional. Por supuesto, hay compañías que lo hacen y yo las tengo muchísimo respeto, pero nosotros no lo hacemos y, bueno, ya podemos decir que incluso podemos vivir sin hacerlo. Pero ese es el punto, ya resolviste el asunto moral en un momento dado, probablemente Sí, el claro. inicio de la empresa, es decir, cuáles son las líneas rojas que ustedes no van a cruzar. Uh-huh. Ahora, ¿hasta dónde puedes llegar? ¿Hasta dónde se puede o se debe llegar también desde ese punto de vista de la ética para hablar con el ciudadano? Estamos viviendo una época en la que la sobreinformación preocupa a algunos, yo creo que no, yo creo que todos los seres humanos filtramos de una manera muy eficaz la avalancha de comunicación, pero hay una enorme cantidad de formas de convencimiento a las que nos hemos enfrentado. ¿Cuáles son los límites de un estratega, de un comunicador político, de una empresa dedicada al marketing de la política respecto no de los espectadores, en este caso de los votantes, que finalmente son los que ese domingo van a ir a depositar su papeleta? Es sencillo, Mauricio. Nosotros consideramos, en Redlines consideramos que somos un actor democrático más. Es decir, nosotros consideramos que tenemos un papel en el desarrollo de la democracia y ayudamos a partidos democráticos a conseguir la mayor eficiencia de sus mensajes, a la mayor eficiencia de sus campañas y a poner todos nuestros saberes técnicos en sus manos. Es decir, a ver, aquí se ha producido, por lo menos en España, un proceso bastante curioso. Es decir, en los años 80, en los años 90, los partidos políticos disponían de gran financiamiento y, por supuesto, con él podían tener grandes equipos estratégicos y de comunicación dentro de sus propias estructuras. La aparición de partidos del 15 mayistas, la aparición de todo ese movimiento y, por supuesto, el mayor control legítimo y además positivo de la financiación de los partidos ha hecho que la mayoría de los partidos políticos hayan tenido que prescindir de esas grandes estructuras, con lo cual, pues bueno, toda esa inteligencia que antes poseían dentro de sus propios aparatos la tienen que subcontratar fuera en procesos para los que no están preparados, para los que no están especializados. Y un proceso electoral es un proceso tasado que consiste en muchos pequeños saberes que van concatenados para llevar al ciudadano hasta la elección. Entonces, bueno, pues nuestro papel seguimos considerando que es un papel fundamental para el desarrollo de la democracia y que somos, como te he dicho, un actor más, como los partidos políticos, como las instituciones, en defensa de ese bien común. Nosotros ayudamos a los candidatos, ayudamos a los partidos a explicar mejor sus estrategias, a explicar mejor sus programas, les ayudamos a construir campañas más eficientes y les ayudamos a llegar con mayor calidad a la ciudadanía. Con lo cual nosotros entendemos que nuestra labor es una labor por el bien común y estamos contentos. Sí, porque hemos visto, y precisamente desde ese quincemayismo del que tú hablas, estos misterios de financiamiento que son verdaderamente asombrosos, ¿no? Yo sigo preguntándome quién pagó el lanzamiento de Podemos, sigo recordando que Gürtel no fue un asunto de robar millones de empresas constructoras, sino era asunto de escenarios impresos, equipos de sonido y alquiler de sillas y alquiler de espacios para la realización de actos políticos, ¿no? Y de allí fue de donde se obtuvo ese dinero. Yo hay gente que está actualmente muy activa que yo me pregunto, ¿pero quién está pagando el alquiler no sé, del estadio del Estudiantes, por ejemplo, del pabellón del Estudiantes y 3,000 sillas? Y todo eso que yo sé que cuesta mucho dinero porque he vivido de hacerlo, sobre todo en México, y en México ya era caro, aquí es bastante más caro. Pero bueno, no nos vamos a meter en financiamiento, pero si sabes algo de estos financiamientos, te voy a agradecer que lo compartas. Sí, vamos a ver, yo creo que es importante señalar a tu audiencia que España tiene una de las legislaciones
más restrictivas de la financiación de los partidos políticos y que la Unión Europea marca una serie de líneas de financiación de campañas que elaboran un marco absolutamente restrictivo de las mismas. Es decir, por ejemplo, te doy un dato. A partir del comienzo de que el BOE lanza la campaña electoral hasta que se produce la apertura de la campaña electoral, en nuestro país está prohibido hacer publicidad electoral. ¿De acuerdo? Es decir, en España creemos que hay un buen balance de dineros entre las campañas electorales y después la financiación de administraciones públicas. Cuando nos vamos a América Latina, los consultores españoles nos convertimos en consultores tremendamente eficientes, porque allí no existen límites para las campañas electorales y aquí estamos acostumbrados a trabajar con limitaciones absolutamente estrictas, con lo cual hacemos magia con muy poco dinero. Pero este es del periodo de campaña, que en España, eso también hay que aclararlo para el público latinoamericano, en España es un espacio de 15 días en realidad. Esa es la campaña, pero el trabajo que hay antes de la campaña, y pensaría yo, por ejemplo, en este caso en Sumar, que es a quien me refiero, de estos alquileres masivos cuyos fondos ignoramos de dónde salen, no es una campaña electoral directamente, pero indirectamente lo es, porque los partidos siempre están en campaña, ¿no? Sí, pero fíjate, es decir, en España tenemos un organismo que es la Junta Electoral Central y las Juntas Electorales de Zona, de provinciales, etcétera, que son fiscalizadores de los dineros de los partidos políticos, de cómo se gastan los partidos políticos los dineros en campaña. Fíjate, tenemos una ley, la Ley Orgánica de Régimen Electoral General, la LOREG, que indica a los partidos cómo pueden gastarse incluso sus propios dineros en campaña. Es decir, está indicando de forma absolutamente taxativa qué es lo que se puede hacer, qué es lo que no se puede hacer, cómo se puede hacer y cómo no se debe hacer. Y la Junta Electoral Central está formada por miembros que vienen de muchísimos partidos políticos, con lo cual son tremendamente eficientes cuando un partido se salta la legislación con multas que pueden ir hasta los 3.000 euros y que multas que son inmediatas y efectivas. Con lo cual, los partidos españoles, como norma general, ¿de acuerdo?, no se saltan la ley electoral. Por supuesto, en campaña y en precampaña. Otra cosa es la comunicación política que hagan previamente a la campaña electoral, que esa, digamos, que está un poco más abierta, pero también tiene que estar absolutamente clara porque son facturas que después evalúa una por una la Junta Electoral Central. Con lo cual, digamos que el terreno de juego está marcado y es igual para todos. Mi pregunta es, ¿qué pasa con una organización que no es un partido político, sino se presenta como un movimiento social? ¿También está fiscalizado? En este caso es un poco más difuso. Eso me temía. Eso me temía. Bueno, vamos a hablar de uno de los elementos clave del juego político. Yo, en este canal y en muchas cuestiones que analizamos desde el punto de vista ciudadano de los aconteceres políticos, yo he mostrado una preocupación continua por lo que se llamó, fíjate, ya la palabra ya es antigua, posverdad. Ahora ya posverdad suena un poco rancio, un poco de abuelo, ¿no? Ahora hablamos de los fake news, y fake news también ya está un poco como que ya pasó su fecha de consumarse antes de, y ahora tendremos que tener otra palabra. Pero pongámosle su nombre de siempre, la mentira. La mentira, que es un elemento inevitable de la política, porque un político al que pillas con un micrófono y le dices, ¿y qué van a hacer con esto? Lo vamos a arreglar, aunque no tenga idea o intención de hacerlo, se ve obligado a hacerlo. Pero hemos trascendido la tradicional promesa electoral pomposa, excesiva, hasta llegar a niveles de mentira en el populismo que nos tienen preocupados. Y voy a hablar directamente de Fox News. Fox News lo hemos analizado en este canal ampliamente. Mintió respecto del proceso electoral de 2020, mintió diciendo que se había robado la elección a Donald Trump, sabía que mentía, en sus textos internos se decían que mentían, incluso uno de ellos decía que odiaba apasionadamente a Donald Trump, que lo odiaba con toda su alma. Le acaba de hacer una entrevista la semana pasada, me refiero a Tucker Carlson. Pero lo que me asombra es que el público de Fox News no se ha molestado porque les hayan mentido y porque les digan que les han mentido. Mientras la mentira sea la que ellos querían, están dispuestos a perdonarlo todo. Y esto pone en peligro el concepto que tenemos de una cierta adhesión a la verdad, aunque haya la flexibilidad propia de la promesa política, ¿no? Pone en peligro absolutamente todo, Mauricio. Esta mañana he estado precisamente en una conferencia de Marty Baron, que fue director del Boston Globe, que levantó todo el escándalo de curas pederastas en Boston, fue director
también del Washington Post, fue redactor jefe del New York Times, es decir, un personaje que sabe bastante de lo que ha pasado en los últimos años en Estados Unidos. Y el tipo lo que ha hecho es una defensa encendida de la objetividad periodística, ¿de acuerdo? ¿Qué nos estamos encontrando ahora, Mauricio? Por lo menos para mi trabajo, para mi profesión. El trabajo de un consultor político es mucho más sencillo cuando existe una verdad objetiva, cuando existe una verdad comúnmente respetada, porque incluso en el caso de que quisiéramos subvertirla, existe una verdad que podamos subvertir. En el caso de que existan verdades fraccionales, ¿de acuerdo? Lo tenemos mucho más difícil. A ver, una de las cuestiones que han tenido bastante culpa en la eclosión de las redes sociales es la fragmentación de la verdad objetiva en, digamos que, pequeñas verdades obsequiosas con cada uno de nosotros, es decir, las famosas campanas de eco que se producen en las redes sociales, en las cuales cada partido habla solamente para los suyos y el diálogo se convierte y el debate se convierte en un campeonato de monólogos políticos. Esto dificulta muchísimo las labores de un consultor político, las labores de una persona que quiere realmente llegar de forma clara y de forma rotunda a la mayor parte posible de la sociedad. Por lo que antes era una oportunidad, que era la segmentación y la microsegmentación de mensajes, ahora se convierte en una absoluta trampa, porque realmente tienes que adaptar tu mensaje a segmentos cada vez más pequeños y definidos de la realidad. Con lo cual, estamos en un momento muy complejo para nuestras democracias, pero fijémonos en una cosa. Yo soy de los que piensa, Mauricio, que la fragilidad de la democracia, como vemos ahora mismo, es una fragilidad absolutamente fuerte, es una fragilidad rocosa, porque está consiguiendo la democracia europea, la democracia occidental, que la democracia comúnmente aceptada, está consiguiendo superar todas las trampas y todos los problemas en que le han puesto pues, personajes pues, como Maduro, como Bolsonaro, como Donald Trump, como en Hungría, en Polonia, etcétera. Es decir, fijémonos, hay un dato que creo que es importante que lo sepan todos tus oyentes, que son unos cuantos, según tengo entendido. Es decir, desde finales de los 90, Freedom House, una ONG internacional, publica un informe anual sobre avance y retroceso de la democracia. Digamos que desde finales de los 90 la democracia comenzó su declive. Bien, a partir del año 2015-2016, la democracia comienza a recuperarse en muchos países. Es decir, si nos quedamos solamente con la fotografía de los Trump, de los Bolsonaro, de AMLO, etcétera, tendremos una visión absolutamente sesgada de la realidad. La democracia está recuperando su pujanza, la democracia ha superado momentos muy complicados con gobernantes autoritarios en muchos países y ha recuperado el gobierno para la gente, con lo cual yo soy de los convencidos de que nuestras democracias occidentales, nuestras democracias atlánticas, nuestras democracias que gracias a Dios hemos recuperado en países como España, son mucho más robustas de lo que nosotros podemos pensar, porque son como el junco, ¿de acuerdo? Vence pero no se parte. Bueno, aquí hemos hablado mucho en el canal del fenómeno peculiar que representó el hecho de que las epidemias, pues tú sabes a lo que nos iban a llevar, estas maravillosas películas postapocalípticas, donde íbamos a estarnos matando entre todos para cazar ratas y comerlas a veces crudas, y una guerra en Europa, que para evitarla se crea precisamente esta Unión Europea que tenemos y queremos. Una guerra nos destruiría, y yo siento, y lo he dicho con las pruebas que tenemos, que ha salido fortalecida nuestra sociedad, nuestra estructura social, tanto de la amenaza de la pandemia como de la amenaza de la guerra. Pero, y aquí entramos nuevamente en tu profesión, un político que te contrata puede decirte que es pues un liberal clásico, un socialdemócrata, un liberal social, un tipo buenísimo, una gran persona y le gustan mucho los perritos. Y una vez que sale electo, pues puede ser Duterte o Víctor Orbán o Nayib Bukele, ¿no? Hay forma de detectar en el político, como se detecta a veces en los productos que se venden en publicidad, que te están llevando por un sitio que no es precisamente aquel que tú quisieras o aquel que tú estarías de acuerdo en seguir? Bien, en Europa es sencillo, es decir, simplemente tienes que ver la marca que soporta, es decir, claro, un político socialdemócrata o democristiano
pues realmente o conservador o liberal, ¿de acuerdo? Tienen todo el marchamo democrático del mundo, mientras que un político que venga pues de los extremos, pues evidentemente vas a tener más problemas con él, porque por mucho que sea capaz de prometer en campaña cuestiones muy diferentes, pues tiene una agenda oculta, que es una agenda que va a tratar de ejecutar. En América Latina se produce un efecto es mucho más complicado de detectar. Por supuesto, existen factores que te pueden ayudar a analizarlo, ¿de acuerdo? Por ejemplo, ahora mismo tenemos el caso argentino, ¿de acuerdo?, en el cual existe una alianza entre liberales y socialdemócratas para tratar de hacer caer, bueno, pues tratar de sustituir al gobierno peronista. Es decir, Argentina, que fue uno de los primeros países que sufrió o vivió el nacionalpopulismo en sus carnes desde Perón en los años 50 hasta ahora, pues bueno, ha conseguido armarse con una alianza coyuntural que ya dura unos cuantos años entre los socialdemócratas de la UCR y los liberal conservadores de PRO para armar candidaturas conjuntas que vayan por el centro, ¿de acuerdo? Esas son las garantías que tienes. Nosotros, evidentemente, hasta ahora no hemos tenido ningún problema de defender una cosa en campaña que se nos haya convertido en otra. También te digo que somos bastante cuidadosos con esto. Y aquí hay una cuestión que se habla de liberalismo. Yo, sí, lo sabe todo el mundo, no soy ningún liberal, soy un socialdemócrata, pero la palabra liberal solía significar, no sé, algo como John F. Kennedy o, no sé, Giscard d'Estaing quizá, pero en España en parte y en América Latina en enorme medida, liberal se está utilizando como otra cosa radicalmente distinta, ¿no? Es decir, tenemos a Milei, por ejemplo, como un sujeto que se pretende liberal y que cuando uno lee y ve lo que hace, pues tiene que ver con el liberalismo y con Adam Smith lo que yo tengo que ver con ser el mejor jugador del año de la NBA, ¿no? Tenemos una perversión del liberalismo hacia un conservadurismo criptofascista muy preocupante, y esto se está viviendo en esos procesos latinoamericanos que tú conoces también. Sí, a ver, afortunadamente la gente no vota por cuestiones topográficas, ¿de acuerdo? Es decir, por mucho que los políticos más novatos creen que la gente vota por topografía, ¿no? Es decir, soy socialdemócrata, vótame por eso. No, mire, esto no funciona. Y, ¿de acuerdo? O yo soy liberal. No, vamos a ver. Existían antes históricamente dos ideas de liberalismo, ¿de acuerdo? El liberalismo en Europa era un liberalismo básicamente social cristiano, democristiano, etcétera, y en Estados Unidos era un progresismo, pues hijo pues, de filósofos como John Rawls, por ejemplo, con su A Theory of Justice, ¿de acuerdo? Esto ha ido evolucionando y ahora, pues, planteamientos o candidatos básicamente reaccionarios, Mauricio, porque son reaccionarios, como el de quien has hablado, Milei, tratan de arrogarse el liberalismo, pero no son liberales, no son liberales en absoluto, porque eso no es el liberalismo que defendía Adam Smith, pero es que ni siquiera el liberalismo de Ayn Rand, y me voy a poner un poco... No es ni siquiera el liberalismo de Ayn Rand, ni siquiera el de la escuela de Chicago. Es decir, son gente que ha superado ese tipo de cuestiones y realmente se define a sí mismos liberales como se podían definir pues anarcomunistas. Realmente la etiqueta no define las políticas que hay detrás de ello. Y eso es una de las trampas que estamos observando en muchísimas ocasiones, es decir, en los últimos tiempos, que realmente se coopta una etiqueta política con el fin de esconder la propia agenda. Es decir, de esto hablaba en una conferencia que se convirtió en un clásico de Theodor Adorno, en la que hablaba sobre los programas y el peligro de los partidos radicales de extrema derecha en los años 60 en Europa, ¿no? Entonces, el tipo hablaba de que realmente lo que estaban planteando estos señores en los años 60, hablaba del Partido Nacional alemán, que eran los nazis de su momento, realmente no tenían un gran desarrollo ideológico, no tenían un gran desarrollo programático, y realmente tras un gran desarrollo, un gran aparataje tecnológico y de comunicación, lo que hacían era esconder su agenda política. Estamos ahora mismo en algo bastante similar, es decir, hay gente que trata de esconder su agenda política real detrás de una etiqueta política que pueda servir al bien común. Y yo creo que de todas formas, al final, Mauricio, el ciudadano no es tonto, ¿de acuerdo? Y si los partidos políticos hacen su trabajo, pues bueno, uno de ellos es desenmascarar, pues eso,
simuladores como estos que tratan de apropiarse de etiquetas políticas que no son suyas. Sí, las agendas políticas de nuestros extremos, siempre lo preocupante ha sido que no conocemos su verdadera agenda, que lo que dicen, hombre, cualquiera estaría de acuerdo con ellos en Eso muchas de las cosas que dicen, sobre todo en la izquierda criptoleninista, ¿no? Hombre, es que las cosas están muy mal, hombre, pues sí es cierto, pero es que pasa esto, pues sí, sí es cierto, pero ¿cuál es tu agenda? Y hay una agenda oculta que muchas veces no explicitan, o no conseguimos a veces que expliciten. Esa es Pero una de las cuestiones que nos estamos encontrando ahora con las campañas políticas. Es decir, hay mucha gente que dice, no, yo voto programas. No conozco a ninguna persona decente que se haya leído un programa electoral. Es decir, yo si me dice alguien, me he leído el programa electoral, pues inmediatamente lo que haré será probablemente recetarle algún tipo de fármaco. Es decir, pero los programas electorales además están hechos, como decía Tierno Galván, para no cumplirse afortunadamente. Son una perversión. ¿De acuerdo? Entonces, una cosa es que los programas electorales no signifiquen cuál va a ser la agenda real, pero existen otras formas para averiguarlo, pero otra cuestión es que ni siquiera podamos averiguarlo por las acciones de los partidos políticos. Entonces aquí estamos en el reinado de las emociones, Mauricio. Es decir, antes una campaña electoral tenías que balancear dos cuestiones, lo programático y lo emocional. Digamos que existían tres tipos de voto: el voto de la cabeza, el voto cerebral, el voto del corazón, que era el voto emocional, y el voto, digamos, del estómago, que era el voto interesado. Y era una balanza entre los tres. Pero actualmente estamos en un reinado cada vez más emocional. Y esto nos lleva a los consultores políticos a tratar de que nuestros candidatos no pierdan esa pelea por las emociones. Si somos capaces de recorrer las elecciones españolas de los últimos años o de cualquier otro país, veremos que cada victoria electoral, sobre todo las mayorías absolutas, han sido determinadas por una emoción, no por un programa. Felipe González, en el año 82, y posteriores era el cambio. Aznar era la seriedad. Rajoy era la continuidad. Zapatero era la ilusión. ¿De acuerdo? Entonces, cada elección ha sido determinada por una emoción. Entonces, bueno, nuestro trabajo consiste en muchas ocasiones en descubrir cuál es esa reason why, esa razón por la que los ciudadanos deberían votar a nuestro candidato, y poner en marcha toda la maquinaria, que son dos maquinarias, Mauricio. Es decir, una campaña electoral son una mezcla de dos operaciones, una operación de organización y una operación de comunicación. Si una de las dos falla o no existe, no estamos ante una campaña electoral, estamos ante cualquier otra cosa, pero ya no es una campaña electoral. Ahora, para llegar al elector, a mí me preocupa mucho la desafección juvenil respecto a la democracia. Lo hablo mucho, hago vídeos donde digo, tienes 20 años y no te importa la política, tienes un problema muy grave, chaval. Pero hay, en este reinado de las emociones hay una tendencia que a mí me preocupa especialmente, que es la tendencia al profundo cinismo o nihilismo político. Es decir, todos son iguales, todos mienten igual. Yo como periodista constantemente me peleo con gente que me dice, tenemos una sección, no sé si lo conoces, tenemos una sección que es la tele rusa, tu tele rusa, hace 20 semanas que le estamos haciendo, tomando lo que hace Julia Davis en el Daily Beast. Maravilloso trabajo. Y hago algunas selecciones para que vean cómo se hace la propaganda rusa, y me dicen, pero es que así son todos los periódicos. No, pero es que sostenerlo es tan grave, creerlo es tan grave, que la gente, que los anchormen y anchorwomen de CNN tengan el nivel de Olga Skabeyeva o de Vladimir Solovyov, me parece un cinismo que no es racional, que no es razonado, sino que es una forma de alejarse y de igualarlo todo. Todos los políticos mienten igual, todos son tan absurdos como López Obrador o como... Ese es el ejemplo que más tengo a mano en este momento. Todos son ladrones, todos son igualmente corruptos. Y claro, cuando tú dices, pues es que yo conozco a gente que trabaja, a los concejales que no cobran, que tenemos multitud de ellos en todos los municipios en España, que no cobran porque hacen lo que creen que deben hacer, y tú los estás embutiendo todos en este mismo saco al que nos ha llevado este nihilismo. ¿Crees que es posible, de alguna manera, o cuáles serían mecanismos razonables para romperlo y decirle a la gente, no, mira,
Aun cuando todos los seres humanos tenemos virtudes y defectos, algunos tienen muchísimos más defectos y otros tienen muchísimos menos, y no todos son corruptos, no todos son mentirosos y no todos son iguales. Es una gran pregunta y estamos, es decir, desde la eclosión de Vox en España, un grupo de personas llevamos tratando de estudiar cómo tratar de revertir esos mensajes destituyentes, ¿no? Esos mensajes destructivos con respecto a la democracia. Es decir, el 15M nace al grito de que se vayan, ¿no? Del todos son iguales, del PP-PSOE. Es decir, eran una serie de mentiras concatenadas que eran un cuestionamiento permanente de la democracia liberal y tratar de sustituirlo por una democracia de otro tipo. Una democracia real, ya que nunca nos explicaron cuál era, además, ¿no? Sí, no, pero la democracia al final tiene que ser una democracia de procesos y ellos querían una democracia directa. La democracia directa tiene otro nombre y no es democracia. Sí, Entonces, no se llama democracia. Entonces, lo que no puede hacer los partidos democráticos, en ningún caso, porque están condenados al fracaso, es quedarse en su torre de marfil, creer que no está pasando nada a su alrededor y tratar de que sus fórmulas de siempre sigan funcionando en el año 2023. No funciona. Ya adelanto que no funciona. Es decir, si estamos viendo partidos que están utilizando nubes y granjas de trolls en las redes sociales, que están utilizando fake news de forma tremendamente eficiente, que están utilizando medios extranjeros para colocar noticias en las redes sociales españolas, que están utilizando la mentira y la exageración permanente, seríamos pues unos infantiles, izquierdistas o derechistas, ¿de acuerdo? Que si creíamos que con nuestras formas clásicas de actuar podríamos tener algún éxito. Es decir, tenemos un campo de juego que es un campo de juego determinado en estos momentos por pues, un cuestionamiento fuerte a la democracia, por unas capas juveniles alejadas del debate político, y no solamente el debate político, sino de la forma de pensar. Es decir, yo recuerdo que yo comencé a militar a los 16 años en un partido trotskista monísimo, ¿de acuerdo? Que éramos 3 y estábamos peleados, por supuesto, uno contra otro, pero algo de lo que sí aprendimos de esa militancia era a pensar, a militar, a pensar lo social. Pero era una sociedad muy sencilla, había un enemigo, ¿de acuerdo? Ahora es una sociedad mucho más complicada, Mauricio. Y lo que no podemos permitir es que mientras los nacionalpopulistas están utilizando todas las herramientas, y están utilizando eficientemente todas las herramientas que pone a su disposición las nuevas tecnologías, inteligencia artificial incluida, para conseguir sus objetivos políticos y su agenda oculta, los partidos democráticos, que son los que defienden la sociedad de todos, en la que todos tenemos cabida, estén solamente utilizando las herramientas de hace 20 años. El Partido Socialista, que fue el partido hegemónico en España, lo fue, aparte por su ideología y por su liderazgo, lo fue porque fue la maquinaria electoral más eficiente de su tiempo. ¿De acuerdo? Es decir, todas las sedes del Partido Socialista tenían una vietnamita que cuando llegaba la revista de Madrid o la instrucción de Madrid se imprimía inmediatamente y se repartía con coches por todas las provincias. El teléfono móvil después lo sustituyó, después ha llegado a Internet. Es decir, ahora mismo los que mejor manejan, porque tienen menos complejos, las nuevas herramientas, atento a lo que viene con la inteligencia artificial aplicada a campañas electorales, Mauricio. Nosotros hemos hecho algún experimento que nos causó una sorpresa tan aguda que incluso ni siquiera lo hemos publicado, porque realmente va a generar muchísimos problemas, no solamente la semántica, es decir, ChatGPT, sino después la creación de imágenes ficticias, ¿de acuerdo? Y los deepfake en vídeos. Es decir, vamos hacia un mundo diferente y es un mundo en el que los partidos políticos tienen que comenzar a aprender el manejo de esas herramientas y el manejo constante de esas herramientas si quieren tener alguna oportunidad frente a los Bolsonaros, a los Trump, a los AMLOs y a los Abascales de turno. Vamos a terminar con una cuestión, ya que estuviste en esta reunión con alguien como el exdirector del Boston Globe y el Washington Post. Yo pago 2 suscripciones. Pago la del New York Times y la del Washington Post, por cierto. Y todo lo demás lo leo con escaleras de 12 pies a veces. No hay presupuesto para tenerlo todo. Pero un último paseo sobre el periodismo español. A mí el periodismo español me tiene enormemente preocupado. El de derecha no me preocupa porque ya sé cómo juega y siempre ha jugado igual. Entonces, pues, lo que puedan hacer
OK Diario o La Razón, que es el nombre más contradictorio jamás se le ha puesto a un medio de comunicación. Faltaba que el medio el medio de comunicación del gobierno de Corea del Norte se llamara El Demócrata, ¿no? Pero, O La Verdad. o La Verdad, Pravda se Pero llamaba La en la Verdad. Unión Soviética. Sí, 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 Pero, sí. pero me preocupa también el periodismo de izquierda español. Significaba luz. Sí, sí. ¿Perdón? Iskra significaba luz y era un periódico absolutamente oscuro. Sí, sí, efectivamente. Sí, Sí. sí, sí. Entonces, pero en España tenemos un periodismo que tradicionalmente ha tratado de jugar el centro del campo, con dejos hacia la izquierda o hacia la derecha, y metería yo quizás al Mundo y el País como paradigmas, por lo menos hace algunos años. Pero tenemos un periodismo que no está, creo que no está para nada al servicio del lector. Creo que es un periodismo que ha abandonado precisamente la idea de objetividad. Estamos preparando ahora un curso de periodismo con ese mismo, tratando de desentrañar también ese problema, pero que han renunciado a la verdad, que editorializan en las notas. Yo le corrijo sus titulares constantemente a Ignacio Escolar, ya me odia, no me ha bloqueado porque quiere saber qué digo, porque antes me contestaba, pero de un tiempo acá le pasó lo que a Juan Ramón Rayo, que ya no me quiere contestar. pero pero me preocupa la editorialización constante, la lectura de intenciones que beneficie mi posición partidista. Yo como periodista aprendí que tenía que tragarme mi posición partidista y contar los hechos aunque no me gustaran. Y muchas veces no me han gustado lo que he tenido que contar. Pero el periodismo español era un ejemplo brillante en la transición. Era el ejemplo que yo usaba en las universidades donde yo daba cursos de periodismo. Miren, el diario 16. Y se los enseñaba y mis alumnos se sorprendían porque vivíamos en México y el PRI dominaba el panorama, ¿no? Pero esto se ha perdido y tenemos un periodismo, merecemos un periodismo mejor. ¿Qué proceso crees que ha seguido el periodismo y si hay rescate? Yo me pregunto si hay rescate más allá del periodista individual, porque hay periodistas individuales, incluso en la izquierda más que han sido más militantes y que son capaces en un momento dado de frenarse. Y voy a darte un nombre que a mí me sorprendió, que es Antonio Maestre, por ejemplo, que ante el caso de el caso de Hersh y su blog post en el que acusó a Estados Unidos del Nord Stream, que probablemente fue culpable, pero no lo ha demostrado. Antonio Maestre, un hombre que siempre se ha sesgado tanto, pudo ejercer la razón y la búsqueda de la objetividad y de los hechos y los datos. ¿Cómo conceptúas tú este fenómeno? Porque además tú te tienes que mover con los medios para promover a tus candidatos, tus gobiernos y tus empresas. Así es. Bueno, pues estamos en un proceso complicado, es decir, y no es fácil describirlo con solamente dos líneas, Mauricio. Es decir, se ha producido, yo creo que, primero, como tú has dicho, una pérdida de la objetividad, pero por una razón. Es decir, estamos viviendo un momento en España de periodismo partisano, tanto en la derecha como en la izquierda. Es decir, te voy a dar un dato, es decir, yo, como sabes, soy columnista en algunos medios de comunicación y yo he tenido muchos menos problemas y me siento bastante más libre de escribir en medios liberales, conservadores, incluso bueno, liberales, no conservadores, donde no me han corregido ni una sola coma de mis columnas, que en medios de la izquierda, donde antes escribía, donde sí he tratado de corregirlas. Es decir, la polarización en España no es una polarización exclusivamente política o ciudadana. Es una polarización que ha llegado a los medios de comunicación. Ya no existen medios de comunicación, existen medios partisanos de un lado o de otro. Y dentro de cada uno de los bloques, medios especializados en cada uno de ellos. De hecho, una de las claves para entender todo esto y una de las claves para entender cuál ha sido el proceso de vulgarización este proceso que se ha producido en los medios de comunicación españoles es que los periodistas, los jóvenes periodistas que estaban en el 15M, se consideraban a sí mismos una clase social totalmente defraudada por la acción política. Entonces, su llegada a los medios de comunicación, pues bueno, ha seguido aportando una visión crítica con la propia democracia, con lo cual tenemos unos medios de comunicación en los cuales ahora mismo hay una entrada importante de capitales muy interesados, franceses, italianos, fundamentalmente, que lo que hacen es
que el ecosistema de medios español sea un ecosistema que está tremendamente viciado, pero con una salvedad, ¿de acuerdo? Es decir, creo que ahora mismo vivimos una eclosión de la opinión dentro de los medios de comunicación, evidentemente porque sale más barato un opinador que un reportero, pero claro, evidentemente, pero que estamos viendo una nueva burbuja de la opinión que yo entiendo que va a reventar dentro de poco. En cualquier caso, la clave es que vivimos una época de periodismo partisano, Mauricio. Periodismo partisano en el que las opiniones cada vez es más difícil que sean independientes. Y cuando ejerces una opinión independiente, vas a tener que defenderla tú solo y asumir que no va a ser popular y que vas a tener que, bueno, pues que convivir con algunos problemitas. Lo sé perfectamente, pero claro, una de mis preocupaciones es la idea de que contrarrestar la barbarie de una prensa de derecha que es cada vez más cerril, más rastrera, más roñosa, porque lo es. O sea, hemos llegado a niveles donde Inda puede dirigir un medio de comunicación. Esto es absolutamente de locos, ¿no? O sea, sí, como si no hubiéramos tenido ya con Anzoni a esta gente. Pero bueno, el punto es que el contrarrestarlo no es un medio como la televisión, la red de Pablo Iglesias, que va a ser el sesgo del otro lado. Es decir, eso sirve al contrapeso ideológico probablemente, pero no sirve para la información del ciudadano, no sirve para que el ciudadano tome decisiones con base en los hechos, para que ejercite su derecho a saber, que se supone que eso era el periodismo, por lo menos cuando yo era joven, ¿no? A mí me preocupa muy poco los canales web como el canal de Pablo Iglesias o las televisiones también web como las que están en torno a los periodistas que tú has comentado. Es decir, su capacidad de incidencia es básicamente entre opinadores y en una minoría madrileña, ¿de acuerdo? Lo que me preocupa más son los periodistas que escriben en El País, en El Mundo, en el ABC, en todo Vocento. Y yo creo que tengo una buena noticia para ti, Mauricio. La mayoría de esos periodistas son gente decente. Y son gente que le gusta hacer bien su trabajo y que buscan fuentes de forma permanente y que preguntan y que cuando les dices que se equivocan, porque tú lo sabes que se equivocan, por lo menos lo contrastan. Otras veces no te hacen ni caso. Pero los grandes medios españoles, País, Mundo, ABC, Los Vocentos, Prensa Ibérica, Promecal, es decir, todos los grandes medios de comunicación están compuestos por periodistas tremendamente profesionales que evidentemente tienen su sesgo, pero que, bueno, pues que están tratando de hacer su trabajo lo mejor posible en un mundo muy complejo, con intereses editoriales tremendos y sobre todo con un movimiento, con unos partidos políticos que cada vez tratan de cooptar más a los medios de comunicación, que es lo que le ha pasado un poco a Pablo Iglesias, ¿verdad? Que creía que el poder era ser vicepresidente de gobierno, después se dio cuenta que el poder tenía muchas limitaciones, que leer a Gramsci no era suficiente para conseguir esa revolución cultural y esa batalla cultural, y que ahora ha decidido que esto lo puede hacer mejor desde una televisión o desde un programa en YouTube, que evidentemente no va a ser así. Entonces, por supuesto, muchísimos problemas, Mauricio, pero mi impresión es que no estamos tan mal, como decía Zapatero en el año anterior a ser presidente de gobierno. No Me, estamos mal. me animas, mi querido compañero, ya nos veremos para comer pronto, pero una última cosa respecto a esto. Esos medios de comunicación siguen sin incidir en los jóvenes. Sí. Y esa incidencia sigue siendo mi preocupación fundamental porque yo lo he visto. Yo vi el estallido de pasión de Podemos en las urnas como persona que siempre ha representado al Partido Socialista en los colegios electorales, que alguna vez me dieron ganas de tomar a uno y decirle, ya, no llores, porque les habían prometido tanto y a la hora de sumar los papeletas estas, pues salía que no les salían las cuentas, ¿no? Y era una decepción enorme. Pero es que esa decepción que siento que se está reeditando hoy con otro resurgimiento de emociones, aleja a la gente de la acción política. Porque les dicen que basta tomar el poder sin prepararse para ejercer el poder, que es lo difícil y lo aburrido. Sobre la gente joven, Mauricio, yo creo que también hay que dar alguna buena noticia. Es decir, Bien. hay
hay un dato fundamental que viene de Estados Unidos, pero que ya lo tenemos en España. La última encuesta del CIS dice que el rango etario que más apoya o que más respeta o que más le gusta a los sindicatos de clase son la gente entre 18 y 35, muy por encima de la gente mayor. Es decir, estamos viviendo una eclosión, evidentemente fundamentada en todos los trabajos basura a los que están teniendo que soportar los jóvenes. Estamos viendo una eclosión sindical como la que ha vivido Estados Unidos hace muy poco, ¿de acuerdo? Entonces, yo creo que eso es interesante por un lado. Y por otro lado, la participación política de los jóvenes, Mauricio, siempre ha estado por debajo de la gente que tiene una hipoteca. Es decir, cuando una persona se hipoteca, ya entiende que su realidad social tiene que defenderla en las urnas. La gente más joven, los rangos etarios, las cohortes más jóvenes son las que menos acuden a las urnas. Por eso me sorprende mucho ahora, en los procesos electorales que estamos viviendo, la pasión que le están poniendo algunos partidos políticos a que sus candidatos salgan bailando y cantando en una red del Partido Comunista Chino, como es TikTok, que es una cosa absolutamente marciana. En una campaña electoral en América Latina me preguntaba un candidato que fue presidente de un país muy alargado. Me decía, ¿qué debo hacer con Twitter? Y yo le dije, huir. Porque realmente la presencia de un candidato en redes sociales tiene que ser profesional, no tiene que estar al albur de sus propias necesidades. Lo mismo pasa con otras redes sociales. Por eso, quiero decir, nosotros entendemos una campaña de forma holística, es decir, primero trabajamos con la investigación, tanto cualitativa como cuantitativa, de ahí sacamos un armatoste electoral del cual se extraen pues tanto la reason why, porque tienen que votarnos después el relato de campaña y finalmente toda la estrategia. Entonces, quiero decir, son procesos tasados con los cuales tratamos de incidir en todos los aspectos sociales. Y evidentemente la joya de la corona, Mauricio, no son los jóvenes, son los jubilados, porque son los que más acuden a las urnas. Por eso Pedro Sánchez les ha quitado un 8% su pensión. Pues sí. Oye, y por último, ya para despedirnos, que nos veremos pronto detrás de una fabada o algo así cuando vengas para acá. Espero que sí, espero que sí. ¿Son muy caros ustedes o cualquier candidato de 3 al cuarto puede acceder a la enorme capacidad comunicativa que tienen grupos como el tuyo, que no son el único, pero por supuesto es el más cercano a lo que yo pienso? Pues a ver, depende de lo que quieran los candidatos de nosotros. Finalmente hemos aprendido, al principio solamente aceptábamos campañas electorales completas y ahora pues tenemos equipos especializados pues o en redes sociales o en campañas de contraste, que es como llamamos a las campañas negativas, Mauricio, que también ¿Cómo se llaman? Campañas de contraste. ¿Eso que era el antiguo grupo de trucos sucios del partido? Bueno, tiene algo que ver con esto, sí, efectivamente. Digamos campañas de contraste, ¿de acuerdo? O simplemente la parte estratégica o la parte de análisis sociológico y electoral. Es decir, nosotros, dependiendo de lo que el partido y el candidato quiera de nosotros, pues evidentemente le hacemos una propuesta. Lo que más nos gusta, lo que más nos sigue gustando y donde somos mucho más eficientes es cuando tenemos control total de la campaña. Correcto. Pues César Calderón, muchísimas gracias por estar en este canal con un servidor. Y nos vemos pronto por aquí. ¿Alguna cuestión que creas que debe saber la gente de lo que haces? Yo espero que la gente siga sin saber muchas cosas de las que hacemos. Me parece que entiendo. Muchísimas gracias, César. Nos vemos. Muchas gracias, Mauricio. Ha sido un honor y un placer estar contigo. Un saludo a toda tu fantástica audiencia. Esto es, pues, algo de la comunicación política que se hace, que hacemos todos, pero que algunos hacen profesionalmente, porque finalmente lo que se decide en política acaba incidiendo en nuestra vida de la manera más directa, y hacernos a un lado es dejar que otros decidan por nosotros, y eso nunca es buena idea. ¿No cree usted?